Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Bueno, me alegra estar aquí bien acompañado hoy. Toda esta iglesia es la mejor compañía. ¿Y qué diremos de nuestros directivos? Del distrito 2, distrito 28, distrito 3. ¿Y qué diremos de nuestros músicos? De nuestros adoradores. Porque son adoradores. Antes que músicos, ¿verdad? Los músicos nuestros son verdaderos adoradores. ¿Cómo dice segunda de Corintios 3:11? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, voy a apelar esta mañana a la razón. Y usted se preguntará por qué a la razón. Tengo un motivo, y es que la razón es una de las puertas para llegar al corazón. Nosotros leemos a veces versículos que en su momento no les colocamos mayor atención. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Les estaba diciendo que voy a apelar hoy a la razón. Y por un motivo. Que la razón es una de las puertas para llegar al corazón. Y la Biblia lo dice, que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, ¿y qué más dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra pasa por aquí para llegar al corazón. Uno no puede amar lo que no conoce y no puede conocer lo que no entiende. De tal manera que no pienso emocionarlos, pienso convencerlos. Entre otras cosas porque el Espíritu Santo vino a convencernos. Entonces, estaba meditando en esto ahora, mientras todos estábamos aquí exaltando al Señor. Y es que el entendimiento es vital. Felipe le dijo al etíope, o le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? Cuando el Señor iba con los dos discípulos que se dirigían a Emaús, la Biblia dice que les abrió el entendimiento. Y la Biblia dice que el hombre se transforma mediante la renovación del entendimiento. Entonces, el entendimiento es vital. Ahora, como el entendimiento es vital, y el título de esta reflexión es Permanece en la misión. Ese es el título, Permanece en la misión. He procurado responder algunas preguntas que surgen de ese título, enmarcadas
dentro del por qué permanecer en la misión. Y note usted que cuando decimos por qué, estamos apelando a la razón. ¿Por qué permanecer en la misión? Y yo me hice algunas preguntas. La primera pregunta que me hice es, ¿a qué se refiere el texto que leímos? Porque el texto que leímos habla de lo que perece y habla de lo que permanece. Y dice el texto que leímos que si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces la primera pregunta que yo me hice es, ¿a qué se refiere ese texto? ¿Qué es lo que perece y qué es lo que permanece? Y claro, usted lee el contexto y se da cuenta que lo que perece se refiere al antiguo pacto. Y lo que permanece se refiere al nuevo pacto. De manera que nosotros estamos no en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. Hay algo que nos identifica a nosotros esta mañana, y es que casi el 100% de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. De tal manera que somos aquellos a quienes les ha alcanzado o nos ha alcanzado la gracia de Dios. Y somos, y esto nos llena a nosotros los pulmones de aire para gritar y para decir que somos la iglesia del Señor. Entonces, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que yo me hice es si permanecer es un mandamiento o una invitación. ¿Ustedes qué creen? ¿Permanecer es un mandamiento o es una invitación? Bueno, por ahí estoy escuchando que es un mandamiento. Si yo les digo, colóquense en pie, ¿es un mandamiento o es una invitación? Y si el Señor dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿es un mandamiento o es una invitación? Les tengo una buena noticia esta mañana. Le estoy predicando al Dios que no obliga a nadie. Hay miles y miles de personas que se van al infierno y el Señor permite que se vayan porque esas miles y miles de personas han tomado una mala decisión y Dios respeta las decisiones. Entonces, ese permanece, no lo tome como un mandamiento, tómelo como una invitación. Entonces, esa fue la segunda pregunta que me hice. Y usted dirá, ¿y habrá más preguntas? Bueno, la otra pregunta que yo me hice es, ¿cómo se miden los resultados de un evento como este? ¿Qué es lo que hace que un evento como este tenga éxito? Y yo he pensado algo, lo comparto con ustedes. Los resultados de un evento como este no se van a medir en lo que suceda acá. Los resultados de un evento como este se van a medir por lo que suceda después de que usted salga de acá. Es decir, que si en la próxima convención usted sigue convencido de lo que yo les voy a plantear aquí por la palabra, esta convención tuvo éxito. Si tú no permaneces, vana será toda la acción y todo lo que suceda acá. Entonces, vamos a entrar en el por qué.
¿Por qué permanecer en la misión? Número uno, estoy siguiendo los pasos de un compañero que siempre enumera lo que va a decir. Pero es una manera de ir concretando cosas, ¿verdad? Nosotros permanecemos en la misión porque tenemos un Dios que permanece. El Dios eterno, escuche bien, eterno. Eterno quiere decir que permanece para siempre. El Dios eterno es tu refugio y aquí abajo los brazos eternos, los brazos que permanecen. Nuestro Dios permanece para siempre. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Esa es la primera razón. Tenemos un Dios que permanece. Y Él cuando creó al hombre, lo creó para que el hombre permaneciera. Cuando el hombre cayó, esa expectativa de Dios se frustró. Pero Él no se quedó con los brazos cruzados. Él sigue interesado en que tú y yo permanezcamos. Y por eso se manifestó en carne. Y por eso fue a la cruz del Calvario. Y por eso resucitó al tercer día. Y por eso Él está aquí con nosotros esta mañana. Porque Él quiere que tú y yo permanezcamos. Él es el Dios que permanece. ¿Cómo es que dice la Biblia? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, se lo voy a decir de otra manera, el Dios de la palabra, porque la palabra de Dios nos invita a pensar en el Dios de la palabra. Quiere decir que la palabra le pertenece a Dios. Y si la palabra no pasa, el Dios de la palabra tampoco pasa. Él es eterno. Tenemos un Dios que permanece. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque en ningún otro hay salvación. De eso estamos seguros. En ningún otro hay salvación. ¿Cómo es que dice la Biblia? Que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué más dice, iglesia? Que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Iglesia, no hay otro. Ahora, la tercera razón, y esta es de pronto una importante razón. Nosotros, cuando digo nosotros, lo estoy invitando a que se pare en el espejo y se mire a sí mismo. Y cuando se mire a sí mismo, diga lo siguiente: yo soy el último predicador.
Tú y yo somos los predicadores de la hora 11. Cuando el Señor venga, con Él nos vamos a ir todos los predicadores. No habrá más predicación. No habrá más predicación. ¿Y qué significa ser el último? Oiga, ser el último es importante. Porque quiere decir que no hay otro después de él. Quiere decir que somos la última opción. Quiere decir que somos la última alternativa. Quiere decir que en nosotros está la última opción que tiene el mundo para conocer a este Dios maravilloso. Entonces, número 1, tenemos un Dios que permanece. Número 2, en ningún otro hay salvación. Número 3, somos el último predicador. Y número 4, por lo que Dios hizo por este último predicador. ¿Cómo nos encontró Él? La Biblia dice que nos encontró muertos. La Biblia dice que Él es el único. Cuando digo que es el único, quiere decir que no hay otros. Y cuando digo único, me estoy refiriendo a la compra que Él hizo de nosotros como iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿usted estaría dispuesto a comprarme un muerto? Si yo le vendiera un muerto esta mañana, ¿usted me lo compraría? ¿Usted pagaría algún precio por un muerto? Pues le tengo una noticia buena. Hubo uno que pagó el precio por estos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo Dios por este último predicador? Lo amó con su gran amor. Lo libertó, lo justificó, lo sustituyó, lo resucitó, le dio corazón nuevo, le dio espíritu nuevo, lo capacitó, lo dotó, lo habilitó, lo perdonó, lo restauró, lo levantó. Hace lo que no hizo con Israel. Israel pasaba todos los años al tablero, el día de la expiación. Ese día las ovejas morían por el pastor, pero Él cambió las cosas. Ahora el pastor ha muerto por sus ovejas. Y eso es lo que hace este nuevo pacto diferente al del antiguo. Bendito y alabado el nombre de Jesús. ¿De qué salva el Señor a este último predicador? De la ley, de la maldición de la ley, del pecado y su influencia, del mundo, de la muerte, del diablo, del infierno, de la gran tribulación, de la ira de Dios, de las enfermedades, de las transgresiones, de las enemistades, de la tentación, del juicio del gran trono blanco. ¿Y para qué lo salva? Para justificarlo, para someter el cuerpo de pecado, para que sea de otro,
para glorificarlo en él, para librarlo del presente siglo malo, para adoptarlo hijo suyo, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, para buenas obras, para anunciar la buena noticia. Y miren lo que les decía, hermanos, fue lo único que él compró. Nació en un vientre prestado, en un pesebre prestado, cabalgó en un pollino prestado, se albergó en una casa prestada, llevó una cruz prestada, sepultado en una tumba prestada. Lo único que él compró es este último predicador. Eres tú, soy yo, es la iglesia del Señor. Yo soy un poco desmemoriado y ya se me olvidaron las primeras razones. Número uno, porque tenemos un Dios que permanece. Número dos, porque en ningún otro hay salvación. Número tres, porque somos el último predicador. Número cuatro, por lo que él hizo por este último predicador. Número cinco, porque él decidió confiar en nosotros. Hermanos, ¿sabe que el Señor nos encargó a nosotros este ministerio de la reconciliación? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Yo escuché un comentario hace algún tiempo de un estudioso de la Biblia que habló de los ángeles. Eso era una ilustración. Dice que los ángeles, después de la obra del Calvario, se reunieron y se dijeron el uno al otro: oiga, qué gran cosa y maravillosa cosa hizo Dios por la raza humana. Imagínense, ellos lo vieron. La Biblia dice que fue visto de los ángeles. Lo vieron. Y ahora le dicen: Señor, se acercan a él y dicen: Señor, lo que tú hiciste por el ser humano nos parece extraordinario, por no decir otra cosa. Y le preguntaron al Señor: Señor, ¿y ya todo el mundo lo sabe? Y el Señor le dijo: no, todo el mundo no lo sabe. Y los ángeles, en esa historia, le preguntaron al Señor: Señor, ¿y qué has pensado hacer para que todo el mundo lo sepa? Y el Señor le apuntó así con el dedo. Dijo: ahí tengo 11 hombres. Y los ángeles, eso fue un baldado de agua fría para los ángeles. Porque los ángeles anunciaron su nacimiento. Estuvieron con él en la tentación. Lo consolaron en el huerto de Getsemaní. Estuvieron en la resurrección. Estuvieron en la ascensión. Y como dijera el coloquio, el coloquial hombre haciendo gala de un estribillo popular: blanco es, gallina lo pone y los ángeles somos. El Señor les echó un baldado de agua fría. No eran los ángeles. Y los ángeles le dijeron: Señor, pero son falibles. Sí, son falibles. Son limitados. Sí, son limitados. Son incompetentes. Sí, son incompetentes. Son débiles. Sí, son débiles. Son frágiles. Sí, son frágiles. Señor, y si ellos te fallan, no tienes un plan B. Y el Señor le dice a los ángeles:
No tengo plan B, confío en ellos. ¡Asa! Debemos permanecer en la misión porque el Señor ha confiado en nosotros. Bendito y alabado su nombre. Él ha confiado en nosotros. Él ha confiado en nosotros. Y por último, bueno, cuando un predicador diga por último, no le crea mucho. Pero créame esta mañana. Por último, porque nosotros lo hemos decidido. Nosotros cantamos algunos coros. No sé si lo pueda cantar, hermano. Pero usted creo que sí lo puedo cantar. Ese que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido no vuelvo atrás, Cristo adelante, Cristo adelante, Cristo adelante, no vuelvo atrás. Hemos decidido seguir a Cristo. ¿Sabe qué? Y creo que usted lo ha descubierto. Cuando se encuentra la voluntad de Dios con la voluntad del hombre es que ocurren los milagros. Cuando Él fue a la cruz, Él fue porque tomó una decisión. ¿Y sabe qué dijo Él? Quiero salvarlos. Y aquí estamos, salvos todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Él tomó una decisión y estaba tan determinado que algunos le dijeron, bájate de esa cruz. Y yo doy gracias al Señor, porque si Él se baja de la cruz, aquí este lugar estuviera vacío. No habrían predicadores, no habrían músicos, no habría salvación, no habría redención, no habrían misioneros. Pero Él se quedó en la cruz. Y esta decisión firme de Él, imperturbable, y que nadie la podía frustrar, es la que tiene esta iglesia aquí, esta mañana, más viva que nunca. Y cuando se encuentra esa voluntad de Dios que dice, quiero salvarte, con la voluntad tuya que dice, quiero que me salves, ocurre el milagro de la salvación. Hermanos, ya dije que la decisión tuya es una decisión que marca la diferencia con dos lugares. Porque claro, hay dos consecuencias de esa decisión. Número uno, pasar la eternidad con Cristo. O número dos, pasar la eternidad sin Cristo. Número uno, vivir la eternidad en el cielo. Número dos, vivir la eternidad en el infierno, porque más allá solo hay dos hoteles. Y le voy a decir el nombre de cada hotel. Uno se llama el cielo y otro se llama el infierno. Y casi siempre o siempre uno hace la reserva
Y cuando llega al hotel le dicen, ¿tiene reserva? Y uno dice, sí, tengo reserva. Y cuando tú vayas a entrar al cielo, tú vas a decir, yo tengo la reserva. Yo me arrepentí. Yo me convertí. Yo me bauticé en el nombre de Jesús. Y si aquí hay algún amigo, hoy puede hacer la reserva. Hoy puede hacer la reserva. Porque solo hay 2 hoteles. Déjeme decirlo así de esa manera. Para pasar la eternidad. El cielo o el infierno. Pero se estaba diciendo que cuando se encuentra la voluntad de Dios con la voluntad tuya y mía, la voluntad del hombre ocurre en qué cosa? Milagros. Y el milagro del ministerio ocurre cuando el Señor te llamó y te dijo, quiero que me sirvas. ¿Cierto que Él dijo así? Aquí estamos seguros que el que nos llamó es el Señor. Y nos dijo, quiero que me sirvas. Y Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Quiere decir que Pablo se había podido revelar. Pero aquí están estos hombres porque no han sido rebeldes a la visión celestial, sino que cuando Él los llamó, dijeron, heme aquí. Aquí estoy. Quiero ser instrumento útil en tus manos. Hermanos, cuando se encuentra la voluntad de Dios con la voluntad del ministro, ocurre el milagro. Porque este ministerio es un milagro. ¿Sí lo creen así, hermano? La salvación es un milagro. ¿Qué dice la iglesia esta mañana? ¿Están seguros de que la salvación es un milagro? ¿Están seguros que todavía hay milagros en medio de nosotros? ¡África! El ministerio es un milagro. Hermano, yo soy un milagro de Dios. Mi familia y mis personas que me rodeaban no daban ni un peso por mí. Oiga, hermano, nadie confiaba en Fernando López. Fernando López era un hombre tan tímido que en las clases de centro literario que había en el colegio que había que recitar o cantar, Fernando López quería hacer un hoyo y meterse ahí, porque le tenía temor a pararse delante de un auditorio. Hacer un hueco y meterme ahí, alguien dijo, tiene que ser un hueco bien grande. Hermanos, yo estoy aquí ante ustedes, no por mis méritos, no por mis habilidades, no por mi destreza, no muy por mi capacidad. Yo estoy aquí, lo grito los 4 vientos, por la gracia y la misericordia de Dios. Ocurre el milagro del ministerio. Por eso entonces, quiero decirle a la iglesia que incluso en el momento de la tentación, cuando el tentador te toque la puerta, porque nosotros somos tentados en nuestra naturaleza débil, porque la naturaleza divina no puede ser tentada. Así dice la Biblia, que Dios no puede ser tentado por el mal. La naturaleza divina no puede ser tentada. Es tentada nuestra naturaleza débil.
Y cuando el enemigo toque la puerta de tu naturaleza débil para tentarte, porque claro, la Biblia dice que somos tentados de nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. Quiere decir que el Señor, que es inmune a la tentación, a diferencia de eso, nosotros no somos inmunes porque estamos en naturaleza débil también. Pero cuando toque la puerta el tentador, dile al tentador: yo he decidido seguir a Cristo. Y cuando el tentador te toque la puerta para decir cierra la boca y no prediques este evangelio, dile al tentador: yo he decidido seguir a Cristo. Entonces vamos a hacer una recapitulación de por qué permanecer en la misión. Número 1, porque tenemos un Dios que permanece. ¿Está claro, iglesia? Tenemos un Dios que permanece. Estoy apelando a la razón. No se me emocione mucho. Entienda, comprenda, razone, atesore. Número 1, porque tenemos un Dios que permanece. Número 2, porque en ningún otro hay. De eso estamos seguros. Número 3, porque somos los últimos predicadores. Número 4, por lo que Dios hizo por ese último predicador. Número 5, porque Dios decidió confiar en nosotros. Y número 6, porque nosotros lo hemos decidido. Yo me siento feliz de predicar a un Dios que toma decisiones y de predicarle a un pueblo que toma decisiones. Por eso la última pregunta que les hago a ustedes en esta mañana, y las hago en nombre del Dios que me dio este mensaje, la última pregunta que les voy a hacer es: ¿cuántos están decididos a continuar siendo los últimos predicadores? Los hermanos que están allá no tienen que ponerse en pie porque están sobre los pies, pero los hermanos que están acá sí se pueden poner sobre sus pies y decir conmigo: ¡oh! Y decir conmigo: estoy decidido a seguir a Cristo.